Bueno, ya son las 4:05 y veo que ya son 34. Así que los que faltan seguramente se van a ir reincorporando, ¿no? Pero en fin, vamos a empezar. Estábamos comentando o presentando los métodos de administración de riesgo y de evaluación de riesgos de COSO, el estándar australiano y Basilea. Lo vimos muy así a la carrera, el comentario, aun cuando ya vimos el dado, vimos las ayudas a memoria que nos da COSO para ver los riesgos internos y los riesgos externos. Después, en Basilea, vimos los dos cuadros en donde están las 7 pasos para llevar a cabo una buena administración y evaluación del riesgo. O sea, ya los habíamos visto alguna vez, pero en esta ocasión lo vimos comentando no solamente los diferentes pasos, sino cada paso. En la segunda figura lo ampliamos un poco más y en la tercera vimos un gráfico donde amplían un poco más el tratamiento del riesgo. Después vimos algunos cuadros de Basilea.
Ahí les mencionaba yo que lo que pide el pilar número 1, pide lo de capital, pide riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operativo. En el riesgo operativo, les mencionaba yo que hay 3 diferentes cálculos en los bancos. Basilea tiene que ver solamente con bancos. Hay 3 métodos. Uno es usando el índice alfa, otro es usando el índice beta, en donde se aplica al promedio de los 5 años de las 9 actividades que Basilea considera prudentes, y después el método avanzado para hacer el cálculo del riesgo operativo en los bancos. No hemos entrado en mucho mayor detalle. Lo comentaremos un poquito más adelante, dado que también el riesgo operativo se ve en el próximo año. Entonces, yo lo que estoy tratando de, no próximo año, próximo semestre, lo que yo estoy tratando de hacer es allegar la mayor información posible para que ustedes ya cuando lleguen a la administración de riesgos, pues ya tengan una base más amplia, ¿no? Así que ahora vamos a continuar con este documento, este PDF, que nos va a dar por fin sus comentarios finales, que es lo más importante. Métodos de administración y evaluación del riesgo. ¿Y cuáles son esos? Son 3: COSO, estándar australiano y Basilea. Pregunto, ¿se está viendo ya este documento? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Cómo le hago aquí? ¿A dónde le doy? ¿Aquí? ¿Ya lo aprecia? Ya se puede ver. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hacer un análisis comparativo de algunas particularidades que debemos de tener presente, ¿no? Son 3 normativas. Cada normativa pues tiene un diferente enfoque. Aquí lo dice. Hemos hecho un análisis a la carrera, no exhaustivo. Cada una tiene sus enfoques. Entonces va a ser un análisis comparativo. Entonces el primero es las aplicaciones. COSO se aplica, aquí está la palomita de COSO, se aplica a cualquier entidad que tenga la necesidad de gestionar el riesgo corporativo o el riesgo empresarial. Las siglas son el Enterprise Risk Management. Todo su cuadro genérico, ¿no? Es el control interno, tanto contable como administrativo, y se aplica a cualquier entidad. El segundo, el estándar australiano, aquí lo tenemos, se aplica a un sinnúmero de actividades y operaciones. Arriba nos decían empresa, el riesgo corporativo de una empresa, y acá abajo habla de actividades y operaciones.
pueden ser públicas, pueden ser comerciales, pueden ser voluntarias. Coso nos hablaba de empresas, nos hablaba de entidades. El estándar australiano nos habla de actividades y operaciones, ¿no? En cambio, llegamos aquí con, ¿no? También dice que el estándar australiano, pues es también aplicable a todas las etapas de la vida de una actividad, función, proyecto, producto o activo. Ya después, al final y haciendo un resumen, pues vamos a ver que todos hablan de lo mismo, nada más que usan diferentes conceptos o tienen una visión diferente. ¿Ok? Entonces ya hablamos de la aplicación de COSO, de estándar australiano, y ahora va Basilea II. Basilea II es solamente para bancos. Entonces, es una primera diferencia. Todos van a ir al mismo lugar. El mismo lugar es vigilar, administrar, evaluar el riesgo. Eso es lo mismo de los tres. Y cada uno lo dice de diferente manera. Y se aplica el primero coso para todas las entidades, el segundo que es el estándar australiano, no dicen entidades, sino todas las operaciones que realizan las empresas, las entidades, ¿no? Y finalmente, Basilea, pues no dice empresas, dice bancos, porque vieron el problema que tuvieron, la crisis que tuvieron los bancos allá por el 2008-2009. ¿Cuál es el alcance de Basilea cuando se dice que es para todos los bancos? Bueno, todas las filiales bancarias, las sociedades de bolsa, las participaciones minoritarias dentro de entidades financieras, las aseguradoras y las inversiones significativas de empresas comerciales. Las aseguradoras, al menos aquí en México, se fueron por Solvencia II. O sea que aquí en México diferimos de esta presentación. Basilea II en México no se aplica para compañías de seguros, sino que nosotros dejamos Basilea porque llevaban muchos años, muchos problemas, no se ponían de acuerdo. Entonces la autoridad, la Comisión Nacional de Seguros, dijo, vamos a hacer un Solvencia II a la mexicana. Y realmente ha sido muy buena la decisión, ¿no? Y porque se utiliza mucho de estadística, matemática y el cálculo actuarial. Bien, entonces fue primero la aplicación. Bien, el enfoque, ¿no? El enfoque, pues va a identificar, evaluar, medir, reportar amenazas, oportunidades, o sea, de una empresa. Pues es lo mismo que está viendo el estándar australiano, nada más que el estándar australiano, en lugar de enfatizar los infinitivos de lo que se hace, identificar, evaluar, medir, reportar, ¿no? El estándar australiano lo hace bajo un proceso sistemático. Y el proceso sistemático, ¿cuál era? Acuérdense, son los 7. Es poner en contexto, es lo primero. Segundo, identificar los riesgos
hacer una lista, analizar ese tipo de riesgos, medirlos, o sea, evaluarlos. Ya que los has evaluado, pues tú tienes que mitigarlos. Esa es la quinta actividad. O sea, unos lo dicen de una manera y otros lo dicen de otra, pero que ustedes lo tengan presente esas diferencias para que no los dos van a lo mismo, pero bajo diferentes metodologías. El Banco Basilea, ¿cómo es su enfoque? Se enfoca solamente en riesgo de crédito, riesgo operativo y riesgo financiero. Nosotros, yo enfaticé el riesgo operativo porque esta unidad es la que nos pide que analicemos el entorno operativo de las empresas. Entonces, dentro de ese entorno operativo de las empresas, hay funciones, actividades que pueden, si se hacen inadecuadamente, pueden llegar a ocasionar pérdidas a la empresa. Entonces, aquí ya vemos el enfoque, ¿no? Uno lo ve de manera de lo que se hace. El estándar australiano mejor dice que es un proceso sistemático, y el banco, y Basilea para los bancos, se enfatiza en crédito operativo y financiero. Otra cosa, ¿no? Los tres procesos requieren de personal que acepte la responsabilidad de vigilar la posibilidad de que los riesgos no ocasionen pérdidas cuantiosas a las entidades. Esas personas tienen que estar convencidas de que su función es hacer las cosas bien y a tiempo. Entonces, aquí la principal responsabilidad, ¿no? ¿Quién la tiene? La alta dirección. En gobierno corporativo se dice que es el consejo de administración, pero por regla general empieza con el director. Él debe de apoyar, debe de fijar la política, debe de fijar el apetito de riesgo. Entonces, siempre debe de estar involucrado el director. Y cada enfoque aquí difiere, ¿no? Por ejemplo, en el caso de COSO, empieza del director, los funcionarios y los empleados. O sea, puse esta flechita para que lo vean, que va de arriba del director general hacia abajo. En cambio, el estándar australiano, como es un sistema de administración de riesgos, la chamba y toda la información va de abajo para llegar a informar al director. Diferencias que nace de estarlo haciendo, de estarlo trabajando, de estarlo, y a esas son las diferencias que ustedes pueden tener presente. Basilea dice, bueno, ni el director ni los empleados, sino que vamos a mezclar que todos los directores y la alta administración de los bancos lleven la responsabilidad mayor en la
implantación de los procesos internos y de sus sistemas de gestión y control. Diferencias que además, según este documento que estamos utilizando. Entonces, son cositas que vamos viendo y vamos diferenciando poco a poco. Después debe haber una estructura. Aquí es donde yo pusieran la mayor intención para que yo les muestre cómo van a lo mismo, ¿no? Y la diferencia es muy poca. Lo estoy haciendo chiquito para que Aquí les puse un puntito. Nomás que está muy chiquito. Se ha de ver muy chiquito. Aquí vean, miren. Aquí tienen la estructura y la metodología de COSO, que es la cara frontal del cubo de COSO. El ambiente interno, establecer objetivos, identificar eventos, evaluación del riesgo, respuesta a los riesgos, actividades de control, información y comunicación. ¿Y qué hace el estándar australiano? Establece el contexto, identifica los riesgos, evalúa los riesgos, trata los riesgos, monitorea los riesgos y comunica. Es lo mismo, nomás que con diferente palabra. Donde he puesto el puntito, establecer el contexto estratégico, organizacional y de administración de riesgos del proceso sistemático de lo que es el estándar australiano, es lo mismo que el establecimiento de objetivos. Lo que menciona en identificar los riesgos el estándar australiano es lo mismo que identificar los eventos. Aquí le llama eventos, ¿no? Aquí. Y acá abajo le llama riesgos. Evaluar los riesgos, o sea, hay que medirlos, hay que evaluarlos, hay que ver cuáles son sus características. Aquí analiza los riesgos y los evalúa. Aquí dice evaluación y aquí dice evaluar. O sea, a esto quería yo llegar. Esto es lo que sí deben de aprender, de que tengan muy clara esa similitud, aun cuando son conceptos diferentes, ¿no? Son estándares diferentes. Entonces lo voy a hacer ya más grande, ¿no? Me voy a mover un poquito hacia arriba y hacia abajo, pero ustedes ya saben que es lo mismo. Aquí tenemos la cara frontal del cubo de COSO. Entonces, habla de establecer objetivos, identificar los eventos, evaluar esos riesgos, dar una respuesta a esos riesgos. Hay que controlar esas actividades e informar, que es lo mismo que tenemos acá abajo, pero con otros nombres. Identificar los riesgos, evaluar los riesgos, tratar los riesgos, monitorearlos y hacer la comunicación. O sea, con diferentes nombres en diferentes tiempos y siendo los diferentes lugares, pues los dos llegan a lo mismo. Entonces, que no se confundan ustedes. Hay 3 normativas, pero todas están hechas para llegar a lo mismo. Usa como medio de representación de esta teoría
COSO utiliza un cubo. Nosotros vimos ahorita la parte de enfrente, la parte de arriba, ¿no? Es que estas actividades ustedes la pueden aplicar a la estructura, al cumplimiento, a los objetivos, ¿no? Y por la lateral lo pueden hacer por unidad de negocios, lo pueden hacer por corporativo, por filial, por empresa. Es una forma de presentar sus ideas. En cambio acá, como es un proceso sistemático, nos lo presentan como el paso 1, el paso 2, el paso 3. Aquí nos va diciendo, primero fíjate dónde te encuentras, ubícate y empieza a hacer una lista para identificar los riesgos, analiza, o sea, nos va llevando como es un proceso, pero todos llegan a lo mismo. Todos tienen su material de ayuda. COSO tiene su material de ayuda. Yo, en lo personal, siento que académicamente para ustedes es mejor la facilidad como presentan el estándar australiano. Primero, está todo redactado, ya lo tienen en el foro, pero sobre todo tiene anexos. Y los anexos es lo que le da riqueza para que el estudiante, si tiene alguna duda sobre cómo evaluar el riesgo, hay un anexo. Cómo hacer el tratamiento de los riesgos, hay un anexo. Cómo analizar los riesgos, hay un anexo. Cómo medirlos, hay un anexo. Entonces, por eso yo enfatizo cuando doy esta materia que se vayan y conozcan el estándar australiano, porque conociéndose el proceso de los 7 pasos, ya lo tienen hecho, ya lo tienen en la mente, ya tienen la teoría. Y si tienen alguna duda, no hay bronca, me voy al anexo y lo veo y todos contentos. Oye, y Basilea no existe una metodología estándar, ¿no? Él va teniendo una metodología diferente. Por ejemplo, para crédito, tiene un método estandarizado y un método avanzado para crédito. Pero para el caso nuestro, que es medir el riesgo operativo, tiene el indicador básico, es 1, el estándar es el segundo y el método avanzado, que es el AMA. O sea, son diferentes, pero van siempre buscando el mismo objetivo. Diferentes palabras, diferente normatividad, nacieron en diferentes años, ¿no? En diferente tiempo, pero todos están encaminados hacia lo mismo. Bien, otra cosa, ¿cómo se evalúan los riesgos? Evaluar el riesgo es medirlo. Entonces, hay 2 formas de medir. Cualitativamente, cuando no hay estadística, cuando no hay información, cuando no es posible medirlos con numeritos, lo hacemos viendo sus cualidades. Entonces se llama una técnica cualitativa. Y ya cuando nos metemos al cálculo se llama una técnica cuantitativa. Esa es la forma como vamos a hacer la evaluación. Entonces, en el caso de COSO, aquí lo tenemos, COSO y el estándar australiano, pues son similares, ¿no?
Aquí usa técnicas cualitativas y cuantitativas. Y el estándar australiano mete el semicuantitativo. Pues ya es, ¿no? Buscar mucho detalle. Pues hay las dos generales, ¿no? La forma de evaluar, o vemos cualidades porque no tenemos el material suficiente para trabajar con él numéricamente. Y cuando tenemos toda la facilidad, pues usamos la técnica cuantitativa, la técnica de cálculo, ¿no? Cuando se usan las cualitativas, aquí lo dice, cuando los riesgos no se pueden cuantificar, ya sea porque los datos son insuficientes o creíbles y su obtención no resulta eficaz por su costo. O sea, es ver una cualidad, no hay la suficiente información, no se graben muchas palabras, sino que tengan la idea general, ¿no? Y Basilea, ¿qué técnica utiliza? Pues no realiza un análisis cualitativo y cuantitativo, ¿no? Él tiene una cantidad de indicadores, ¿no? Aquí lo vemos. Tiene una cantidad de indicadores y esos indicadores de administración los vamos a ver. COSO persigue la creación de valor y la conclusión de su estudio de administración de riesgos se va a reflejar en el balance como capital económico y con la autoridad como capital regulatorio. O sea, va a estar en el balance y va a estar también, ¿no? Bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Seguros. Si ustedes leen estas definiciones, dice lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? El capital económico es el que se requiere y aparece registrado en el balance. Y el capital regulatorio es el que marca el requerimiento de capital de solvencia según lo define la autoridad y por eso se le llama capital regulatorio. El estándar australiano no posee indicadores. O sea, ahí nomás nos habla de que tú vas a tener todos los riesgos, los vas a evaluar, los vas a manejar, los vas ¿cómo se dice? A mitigar, ¿no? Y los vas a cuidar de que no tengan mayores problemas. En Basilea II, el riesgo de crédito, ¿no? Ah, bueno, pues hay indicadores y ecuaciones, ¿no? Que da el Comité de Basilea. Oye, Peña, entonces en COSO no hay ecuaciones, no. Tú lo calculas, ¿no? Con las ideas que tú tengas sobre la administración del riesgo, pero no te los da la normativa. En el caso del estándar australiano, lo mismo, no te da ecuaciones. En cambio, en Basilea, para medir los diferentes riesgos de crédito financiero y operativo, Basilea sí te da los indicadores y las ecuaciones que tú vas a utilizar. O sea, diferencias que de una manera muy rápida lo vimos la vez pasada cuando iba yo pasando, ¿no? ¿Cuál era? ¿Se acuerda que había un cuadrito donde decía que en los bancos el capital mínimo requerido era el 8% de todos sus ingresos?
Y ya más abajito ponía que ahora, con la normatividad de Basilea, hay que calcular el riesgo de crédito, el riesgo operativo y el riesgo financiero. Y cuando ya se bajan al detalle, están las fórmulas. O sea, son diferencias. La información de cada una de estas normativas es de interés. Aquí dice, de interés para todas las personas. ¿Quiénes son esas personas? Pues variados grupos, son varios los grupos que están interesados en conocer todas estas normativas y sobre todo los resultados de sus diferentes aplicaciones. ¿A quién le interesa el control interno contable que COSO lo está insistiendo? Bueno, pues primero le interesa a la dirección de la organización, le interesa también a los organismos reguladores, a las entidades de gobierno, a los accionistas y a los stakeholders, todas las personas interesadas. ¿Quiénes serían las personas interesadas? Los empleados, los clientes. Entonces, le interesa a todos, ¿no? El estándar australiano, pues es lo mismo, y el caso de Basilea, pues les interesa principalmente a los dueños de los bancos a nivel consolidado e individual. ¿Por qué les interesa ahí más al dueño que como en los otros casos? Bueno, porque como él es dueño de un banco, la imagen más sólida y más confiable en términos financieros es lo que se considera relevante. Entonces ahí la imagen, el prestigio es lo más importante, por eso los dueños están mucho más interesados, ¿no? Manejando Basilea en los bancos. Entonces la documentación es importante en los tres, de diferente manera, pero, ¿no? El estándar australiano quiere que cada etapa esté bien documentada, ¿no? Cada etapa tiene que estar bien documentada. En los bancos, además, en Basilea, primero en Basilea, quiere que los documentos, ¿no? Estén todas las pruebas y las evaluaciones que se hicieron. Y además, bajo el pilar número 3, difundir esa información con cierta regularidad. Y lo mismo pasa en seguros con Solvencia 2, ¿no? Entonces hay que tener todas las pruebas, todas las evaluaciones, todos tus cálculos, todo para mostrarle a la Comisión Nacional de Seguros, ¿no? Y además tú tienes que difundirla en los periódicos con cierta regularidad. O sea, es lo mismo, ¿no? Bien. El enfoque de gestión COSO establece la comunicación y lo considera esencial para llevar a cabo sus responsabilidades. Entonces, la comunicación. ¿Y cómo comunica COSO? Mediante manual de políticas, mensajes verbales, mensajes en la web y hasta video. Ese es COSO, comunicar. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un trabajo de administración de riesgos con COSO, hay un manual de políticas, hay mensajes, hay cuestionarios.
La alta dirección se encarga de proporcionar toda esa comunicación, filosofía, enfoque, asegurando que los canales de comunicación le ayuden al personal a poder intercambiar información entre todas las unidades de negocio, procesos y funciones, incluyendo el envío a los mandos superiores. Acuérdense, va de abajo hacia arriba. Les puse la flechita para arriba, ¿no? En cuanto a la comunicación externa, ¿no? Pues cuidar nada más cómo llega esa información. En el estándar australiano, la comunicación, la documentación, pues insisten que es un proceso administrativo. Entonces tienen que tener el proceso y todo lo que esté relacionado con él para que se puedan tomar decisiones acertadas. Lo que está buscando todo, pero de diferente manera. Y Basilea II, la difusión de la información, ¿no? Es presentando sus estados contables y financieros, su estado de pérdidas y ganancias, su balance contable, ¿no? Y aquí, como son chilenos, dice que, por ejemplo, en Chile, todo lo que tiene que ver con propiedad, gestión y consolidación, pues tienen que difundirlo una vez al año. Todas las provisiones para riesgo de crédito, publicarlo una vez al año. Lo que tenga que ver con crédito, riesgo operacional y tasas de interés, 3 veces al año. Lo que tenga que ver con dotación y asignación de capital en el pilar 1, al menos 3 veces al año, y la suficiencia de capital una vez al año. En México es mucho más sencillo. Todos los aseguradores tienen que presentar toda la información de solvencia 2, su requerimiento de capital de solvencia, una vez al año. Es más fácil, ¿no? Después, la estructura. Aquí, la estructura de implementación. COSO, que se entiende el concepto de lo que es Enterprise Risk Management, el manejo del riesgo empresarial. Para ello, que haya talleres de trabajo, que todos participen y todos sepan identificar el riesgo y que se hagan las cosas bien y a tiempo. Y se hacen talleres de autoevaluación para saber si realmente ya se captó, ya se aprendió, ya se entendió todo lo relacionado a el Enterprise Risk Management. Después, que se haga una propuesta de cómo implementarían el sistema de la administración del riesgo empresarial y qué beneficios esperan obtener, qué costos y en qué plazo y qué requisitos se van a necesitar. El estándar australiano, en todo lo que se llama establecer el contexto, poner la parte estratégica y operacional, tiene todo un capítulo. Ahí se habla de desarrollar una filosofía de administración de riesgos, desarrollar y documentar una política y una estructura corporativa. Está diciendo lo mismo que dice el otro, entender y dar a conocer, realizar talleres de trabajo. Pues en estos talleres de trabajo, ¿qué es lo que se va a presentar? Pues la filosofía, la política, la estructura, ¿no? Se va a hablar de implementar
medidas para asegurar que la administración de riesgos funcione, un programa, ya está poniendo el objetivo, ¿no? Un programa general, un programa para departamentales y establecer, desarrollar y aplicar mecanismos para asegurar revisión. Están diciendo lo mismo, pero ustedes sí tienen que tener una idea de decir, me aprendo este esquema, me gusta más el de COSO, me gusta más el del estándar australiano, y entonces comentarlo, hablarlo con sus propias palabras. Por su parte, el enfoque de Basilea no existe, ¿no? No existe un proceso de implementación, ¿no? Y los métodos establecidos se aplican, pero no hay pasos así definidos o establecidos. Conclusiones. Ya vimos en qué se pueden comparar, cómo se aplica, cuál es su método de administración, cuál es su método de evaluación. Siempre son generalidades, son conceptos, ¿no? Pero ¿qué conclusiones podemos sacar, ¿no? De ambos dos. Primero, considerar las características de la entidad a donde se va a aplicar. Entonces, ustedes ya saben, o son aseguradores, o son financieros, o son banqueros, o van a estar en un corporativo. Entonces, conocer la entidad para escoger cuál es el que mejor va a convenir para esa empresa donde ustedes están integrados, ¿no? Segundo, ¿qué recursos tengo? Lo que decía el estándar australiano, poner en contexto, y dentro del contexto entran estos 3 puntos. El primero, que ya lo dijimos, la entidad, los recursos, y el tercero, el compromiso de todos los integrantes, desde hasta arriba hasta abajo. Si no, vas a navegar solo y vas a morir solo. Entonces, por eso es importante tener este apunte, y ahí está, ¿no? El establecimiento del proceso que requiere una rigurosa estructuración de la metodología que yo voy a utilizar. Eso ya va a depender de la entidad. Te vas a ir por COSO, te vas a ir por el estándar australiano, que es para lo no banquero o no banquero financiero, y lo que son bancos y financieras. Ya tú decides y ya de acuerdo con ello, fijas tus objetivos y tus metas. Para que el proceso sea ya exitoso, que cada paso que tú vayas dando tengas papelito habla, la documentación. Porque ahí lo vas a ver, no te vas a perder, no te vas a divagar, no te van a traicionar. Tú puedes estar pensando que el área de personal que ha tenido muchas demandas o que no ha sabido manejar bien los beneficios y ya hay una exigencia desmedida y quejas de los empleados, pues tú piensas que lo está haciendo bien, pero a la hora que sale la huelga y a la hora que sale la bronca, pues va a decir el de personal, no, pues yo no tengo nada. No, ¿cómo que no tienes nada? Mira,
me reuní, tuvimos este taller, lo explicamos, se te hizo ver que haya la documentación para que el proceso sea exitoso. Y finalmente, con esto lo vamos a cerrar. No existe un enfoque mejor o superior al otro. O sea, los tres sirven. Cada uno ya sabemos, cuando yo diga los tres, pues ya sabemos que Basilea es bancos y los otros dos son para empresas. Pero los tres funcionan. No hay uno que valga más que el otro. El que tú escojas, manéjalo bien. Ahí está todo. Va a haber diferencias, pero ya cuando tú escoges, ya no tienes por qué tener ese pendiente, ¿no? El establecimiento de cualquiera de los tres métodos no asegura el éxito. Tú escoges, ninguno está sobre el otro, pero el que escojas, ¿no? No asegura que vas a tener éxito. Para tener éxito, ¿qué necesitas? Un plan. Aquí está. Un plan bien estructurado, implementado y supervisado. ¿Qué estándar te da ese plan? Ah, el estándar australiano. El estándar australiano te va diciendo cómo debe ser el caminito, cómo debe de ser el plan, ¿no? Y además va a requerir la consideración de todos aquellos factores mencionados en el desarrollo, pues, de estas pláticas que hemos tenido hablando sobre el riesgo operativo. Entonces, jóvenes, aquí se los dejo. Cualquier pregunta, ¿hay alguna duda, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Jóvenes, jóvenes, dudas, preguntas, dudas. Bueno, espero que lo recuerden. Entonces, un resumen final. En la clase anterior vimos así a vuelo de pájaro la normativa de Coso, vimos el cubo y vimos la ayuda a memoria que nos da esa teoría de esa normatividad de Coso. ¿Para qué cosa? Para que conozcamos las fuentes de los riesgos internos y de los riesgos externos. Eso fue en la clase del 1. Del estándar australiano, vimos los 7 pasos, ¿no? Es un gráfico. Vimos la ampliación de esos 7 pasos y finalmente el tercer gráfico que vimos ampliaba la aplicación del tratamiento de los riesgos. Y tercero, cuando comentamos Basilea, vimos unos cuadros generales en donde el pilar 1 exigía capital, riesgo de crédito, riesgo financiero y riesgo operativo. Y en riesgo operativo comentamos que en los bancos hay 3 métodos, ¿no? El normal, el estándar y el avanzado. Ahora comparamos entre cada uno de ellos y seguimos este documento. Fuimos viendo pues cómo se aplicaba, que era la parte cómo se administraba, cómo se evaluaba, qué interés había en ellos, la grande importancia que tiene
la documentación y la comunicación. Y sobre todo que necesitamos contar con el compromiso en el método que sea, el compromiso de que los que intervengan, ¿no?, lo den y que haya constancia del mismo. Así que con eso cerramos esta parte. Preguntas, jóvenes, por favor. Preguntas. Preguntas. Bien, ¿están viendo ya esta parte de Facebook? Sí, profesor. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya le voy atinando. Después, ya que vimos esa parte, vienen las pláticas y aquí viene el repaso de la unidad 2 y tareas sobre el subtema final 2.4.1, ¿no? Vamos a abrirlo, por favor. ¿Ya lo están viendo? Ya se puede ver. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, sí se ve. ¿No? Sí, sí se ve. Ay, gracias. Gracias, gracias. Entonces, hoy procedí de diferente manera. ¿Se acuerdan que en la unidad 1 también hice un diseño y yo primero lo fui explicando sobre el cuestionario? Ahora lo hice al revés. Primero hice las presentaciones y ahora ustedes en el repaso pues dicen, oye, el proceso general de la empresa. Ah, pues Peña nos dio muchos antecedentes sobre lo que era la administración general, vimos la parte de lo de dosis al patíbulo. Entonces quiere decir que ¿para qué se pone crea una empresa? Para obtener un valor agregado, obtener un rendimiento, un capital. ¿Cuál es el objetivo de la administración y organización? Obtener resultados de máxima eficiencia a través de otros. Las 6 fases del proceso administrativo, ¿se acuerdan de previsión, planeación, organización, integración, dirección y control? Todo eso lo traté yo de explicar por el otro lado, ¿no? Los modelos de planeación, acuérdense que mencionamos el road map. La estructura organizacional, pues dijimos que lo más sencillo es que haya 3 áreas, el área de ventas, el área de administración y el área técnica, ¿no? Que viéramos en la web un banco, pues yo agarré y les mostré el que teníamos al alcance y que fue el BBVA, los niveles de autoridad, que son 4, el que define políticas, el que traduce políticas, el que supervisa y motiva y el que opera. Que el tramo de control del actuario, todas aquellas actividades que dada su posición y su función y el puesto que ocupa, debe de tener. ¿Qué cosa es el control interno? Pues es que, en pocas palabras, que las cosas se hagan bien y a tiempo. Y aquí habla de cosas, ¿no? En los apuntitos que yo les di de cómo son las operaciones de vida, lo que ayuda a una organización es que haya presupuestos, que haya reportes, que haya prácticas apropiadas, que haya el manual de procedimiento, los controles físicos,
las responsabilidades y funciones, el perfil del puesto, el extracto de un proceso administrativo que les mostré, el extracto de un diagrama de flujo que les mostré. Aquí pues ya decir 5 aseguradoras, pues ya las deben de conocer, ¿no? 5 bancos, pues también los deben de conocer. Y 5 empresas del sector de finanzas, inversiones, pues también ya lo deben de conocer. ¿Por qué lo deben de conocer? Porque ya van a salir al trabajo. No creo que puedan estar todavía, haya alguno de ustedes. Oye, ¿cuántas aseguradoras son? ¿No? Después, procesos indispensables dentro de una aseguradora, se los mostré en el apunte que les di, que se requieren los sistemas mínimos de emisión de pólizas, servicios asegurados, pago de siniestros, contabilidad, evaluación de cartera, ¿no? Etcétera, etcétera. Procesos generales dentro de un banco señalados por la autoridad. Esto, pues, esto sí sería una parte de tarea, pero que no la hice. Origen de los riesgos empresariales. Vimos que hay fuentes internas y fuentes externas. Pero aquí lo busqué en internet. Son los originados específicamente inadecuada estructura organizacional. Es el organigrama. Hay confusión en las líneas de autoridad. Entonces, esa es una inadecuada estructura. Competencia desleal, lucha políticas dentro de la empresa, mala calidad de los productos que lleve a cabo la empresa, exigencias exageradas de los empleados. ¿A dónde van a parar? A huelgas, nuevos impuestos, catástrofes, liquidez, tasas de intereses exageradas, aumento de precios de los proveedores, pérdida de imagen, inadecuada auditoría externa o interna, o por autocontroles que hay, pero que no se aplican. O sea, ejemplos de riesgos empresariales. Yo les hablé al inicio de Prezi otros ejemplos de riesgos internos y riesgos externos de la empresa. ¿Cuáles son cuantificables y cuáles no? Ahí le toca al estudiante hacer esa comparativa. ¿Cuáles son previsibles y visibles? Pues también ustedes lo tienen que empezar a hacer. Para hacer eso, ¿qué utilizamos? Por lo que tenía que ver con las caídas con cáscaras de plátano en aseguradoras y cáscaras de plátano en bancarias. Como ven, les he dado ampliado la idea lo más general que ha sido posible. ¿A qué nivel reside la responsabilidad total de la administración de riesgo? Lo acabo de decir ahora, en la dirección general. Ahí hay los recursos, ahí hay las políticas, ahí hay el que decide el apetito de riesgo. ¿A qué nivel se miden y cuantifican, ¿no?, las acciones y estrategias? Pues en el área de dirección o de comité de administración de riesgos, ¿no? ¿Cómo se visualiza la estructura organizacional? Generalmente se maneja dentro de un comité y el comité es responsable del área de administración de riesgo. ¿Cuál es la métrica más simple de un riesgo? Pues es un riesgo alto, medio, bajo. El alto es color rojo, el medio es color amarillo y el verde, el SIGA, es el color verde.
riesgos estratégicos y los propios del negocio. Eso va a depender de cada empresa. Los riesgos financieros de un negocio, pues es la necesidad de recursos, de liquidez, ¿no? Y riesgos dentro de la operación de cualquier negocio, pues los dos anteriores, ¿no? Explicar cada una de las etapas del proceso de administración de riesgos. Aquí me estoy refiriendo, no lo digo, pero como les decía anteriormente, yo me inclino por el estándar australiano y ahí está establecer en contexto, ¿no? Identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos, mitigar los riesgos, comunicar, consultar y revisar. Entonces, ¿no? Conseguir o crear un cuadro que contenga 3 columnas. Esto se encuentra en los anexos que les decía. Me gusta el estándar australiano porque para cualquier duda sobre cómo clasificar las clases de riesgo, cómo medirlos o qué ejemplos, los tengo en los anexos del estándar australiano. Y aquí había un ejercicio de tarea de ver las empresas de construcción. ¿Por qué son interesantes? Porque son enormes, son grandes, ¿no? Imagínense desde que empieza la planificación, traer los materiales, hacer lo que va a ser el sótano, lo que va a ser los cimientos, y de ahí empiezan ustedes a tener una idea de lo que son los riesgos, ¿no? Conseguir en la web, como ejemplo, una guía para el control sistematizado de los riesgos propios que existen en las empresas de construcción. ¿Por qué puse ese ejemplo? Porque existe ya en la web, ¿no? Y después viene el mapeo de riesgos. El mapeo de riesgos es lo que tiene que ver con la matriz. Aquí tiene el semáforo rojo, verde, amarillo. Aquí están los riesgos que necesitan una atención inmediata, los riesgos con verde que están bien, nada más estar al pendiente, y los que están en aguas, hay que estar al pendiente. Hay muchas gráficas relacionadas con el mapeo de riesgo, pero que, ¿no? Puede ser aquí, vean, cantidad de lo que puede llevarse a cabo, ¿no? Entonces, ¿esto lo están viendo o creo que no? ¿Lo están viendo? Sí, son las imágenes. Ah, qué bueno, gracias por ayudar. Entonces, ¿en dónde estábamos? Perdonen, me equivoqué. Aquí en esta, estábamos en la unidad 2 y estábamos en la parte de entonces, si se van por aquí, hacen un repaso cada estudiante y aclarará muchas de las dudas. Aquí se pueden ir el contenido de una matriz de riesgos, o sea, aquí yo le puse, ¿no? Investigación opcional no obligatoria. ¿Por qué razón? Porque nada más es conocer cómo se conforma una matriz, ¿no? Ahorita vemos otra. Estimación del riesgo operativo.
Ya vimos la visión Profe. tradicional del... ¿Sí? Es que no está compartiendo pantalla. Esta no está compartida. Perdónenme ahora cómo le hago. Ahora, ¿ya? Sí, ya. Ay, qué bueno. Entonces, la estimación de riesgo operativo, desde una de las primeras clases, vimos la visión tradicional de la empresa, después vimos el enfoque moderno, incluyendo la gestión de riesgos, de acuerdo con el autor antecitado, y ya viene aquí lo de Basilea, modelos de enfoque de medición avanzados del riesgo operativo. Puede ser EMA o puede ser MARO, medición avanzada del riesgo operativo, que se aplica a bancos internacionales y aquellos con gran exposición al riesgo operativo bajo el esquema de Basilea. Y había que investigar y resumir los puntos siguientes, pero yo se los digo. Primero hay 3 metodologías, ¿no? Acuérdense. En una se suman todos los ingresos de los últimos 5 años del banco y se le aplica un factor alfa que es el 15%. Y ya, esa es la estimación de la pérdida probable que puede haber por el riesgo operativo. O sea, no tiene nada de contingencia, es nada más un cálculo algebraico. Después viene el estándar. Ya se acuerdan que vimos las líneas de negocio del banco, donde yo había dicho que eran creo que 11 y fueron 9. Se las mostré en la parte. Y ahí hay un factor beta que no es un 15%, sino en unas es 18, en otras es 12, en otras es 15, y se va haciendo la multiplicación y al fin se hace la sumatoria y ese es el monto de pérdida del riesgo operativo. Y viene el modelo avanzado, ¿no? Y en donde ya empieza a ver la parte actuarial. Tenemos que conocer la distribución de frecuencia y la distribución de severidad. Y entonces, lo que marca la presentación de Basilea, que tú puedes hacerlo usando la Poisson, usando la binomial o usando la binomial negativa. Y ahí te da los desarrollos de cómo tú puedes hacer el cálculo correspondiente y al mismo tiempo te va ayudando qué pasa si determinado factor es mayor o menor a si es positivo o es negativo, y entonces ahí se va cubriendo la frecuencia. En lo que se refiere a la modelación de la severidad, ahí mismo te dice que varios autores proponen la distribución log normal, el Weibull, pero no se descartan otras opciones como la gamma, la beta, Pareto. Pero ¿qué dificultades han encontrado en la práctica diaria? Que ninguna da un resultado completo. Entonces, ¿cómo es posible que se recomiende y a la hora de que ya hiciste todo al final te dicen, pero es que la dificultad que se ha encontrado es que no da claridad en el resultado? Obvio que ya ha habido otros autores, se han hecho estos trabajos en donde ellos no corrigen a Basilea,
sino que lo muestran con cálculos y con todo, ¿no? Y a ver si está aquí vamos a ver cuál es. No abrió, ¿verdad? A ver Estoy bien aquí. Aquí está. ¿Cómo hago? ¿Dónde encuentro este archivo? Aquí está el modelo de enfoque. O sea, es mucho texto, así que también voy a hacerlo, pero sí quiero que lo vean, ¿no? Aquí está el primer método. Ustedes juntan, está el 15%, el factor alba, es el indicador básico. Después viene, ¿no? En donde los 9 negocios de ventas el 18, negocio de banca minorista el 18, el 21 para banca comercial, etcétera, etcétera. Entonces la fórmula se hace la sumatoria y se hace el cálculo correspondiente. Después, haciendo el cálculo del método avanzado, el requerimiento de capital va a ser menor. Y entonces aquí ya está lo que hemos comentado, pérdidas esperadas, tenemos la media, las inesperadas y el punto en donde la probabilidad de que este punto sea rebasado por las pérdidas inesperadas es de una probabilidad muy pequeña, ¿no? Y aquí tenemos, aquí está cómo buscar los modelos que se pueden ocupar, y aquí va diciendo los no avanzados, los no avanzados son el método del indicador básico y el método estándar, y en las avanzadas tenemos el modelo de medición interna y el modelo de distribución de pérdidas. Y aquí en el modelo de distribución de pérdidas habla de la frecuencia, habla de la severidad, y ya empieza a meterse, ¿no? Con el modelo de pérdidas, cómo se va a manejar. Estas son las 9 actividades que tú tienes que ir encontrando de acuerdo con el porcentaje, cuáles pérdidas son las que vas a tener. Y empieza ya a meterse con frecuencia, severidad, va a fijar tus variables, y aquí empieza modelación de la frecuencia con Poisson, con binomial o binomial negativa. Si vas a usar la binomial negativa, te va dando todo el desarrollo, todas las fórmulas, la de Poisson. Esto lo van a ver para el semestre que viene, ¿no? Aquí van viendo todo, cómo se ajusta si la media es mayor que la varianza, si la media es menor que la varianza, si la media y varianza no poseen. Son cosas ya de estadística matemática que ustedes ya saben, que ustedes estudian. Y la modelación de severidad, aunque en la práctica ninguna distribución simple se ajusta a los datos satisfactoriamente, por lo que se suele recurrir a una mixtura de distribuciones de variables aleatorias continuas. Entonces, hasta aquí es pues lo que yo quería mostrarles. Esta es un poquito más compleja, que tiene que ver con convoluciones, ¿no? Que es la distribución de pérdidas agregadas, cómo se tiene que hacer mediante las convoluciones.
y ya después viene o también aplicar la simulación de Monte Carlo para encontrar el VAR y el conditional VAR al 99.9%, ¿no? Y aquí ya está la pérdida esperada, aquí está la media, las pérdidas inesperadas es la carga de capital y el percentil al 99.9 nos da todo esto es lo que es el cargo de capital. Y esta es las pérdidas inesperadas. Este es lo que se llama el requerimiento de capital de solvencia. Modelo de medición interna, etcétera, etcétera. Bueno, creo que con eso, ¿no? Entonces me toca ahora mostrarles otra cosita. Viene ¿lo están viendo? Estamos Jóvenes. viendo Facebook. Entonces ya con esa explicación es genérica, les digo porque lo van a ver ustedes con mayor detalle en el semestre que viene, ¿no? La tarea es esta. Aquí les doy multiplicador del ingreso, definición del efecto multiplicador del ingreso, y les doy una orientación. Ustedes hagan la tarea, definición de la demanda agregada, cómo va a ser, les doy unas orientaciones, ¿no? Del multiplicador del riesgo de capital. Profe, perdón. ¿Sí? Estamos viendo Facebook. Ah. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve. Gracias. Ok, entonces me regreso. Entonces la tarea es a partir del 2.4.1, que es lo que es el multiplicador del ingreso. Entonces se pide que ustedes vayan contestando cada una de esas preguntas. Ayuda, aquí yo les presento una ayuda, pero a lo mejor usted dice, no, no me gustó, quiero aprender más. Bueno, pues ustedes la buscan. Definición de la demanda agregada, análisis del margen operativo, indicadores internos. Por ejemplo, este es muy largo, ¿no? El Key Financial Ratios and Formulas, del desempeño, hay 44 tasas financieras, de liquidez hay 4, de apalancamiento hay 2, ¿no? Fuerzas, debilidades, ¿qué es un riesgo sistémico? ¿Bajo qué condiciones es posible? Pues cuando manejas depósito, cuando manejas dinero de otros. Nosotros no manejamos dinero de otros, solamente en los totales, pero hay otros tipos de riesgos que en seguros no puede darse ese caso. Puede ocurrir en los bancos siempre, en las aseguradoras solamente cuando estuviera desviado el manejo a puras pólizas totales, ¿no? El multiplicador del ingreso de capital, que es capital de riesgo de crédito. Aquí hay una tesis sobre ese trabajo y un libro que ya está en el foro y que cada uno de ustedes lo puede bajar, que les puede ayudar en esta situación. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, un repaso. Si alguien dice, yo no quiero repasar, yo me quiero quedar en lo que estoy, ¿no? Bueno, pues no le voy a alegar a la ampalla.
con que vea y conozca lo que yo le suministré y les expliqué en lo de Facebook y que está en los videos, pues con eso es muy suficiente para su aprendizaje. Quiero ver otra. Profe, ¿dará los números? ¿Mandé? ¿Dará los números de cada persona o se va a enviar como la pasada? No, tranquilos. O sea, la única cosa que sí les pido de favor, que todos utilicen el documento de ¿cómo se dice? De Google Drive, el que tiene el iconito de color azul. No usen PDF, no usen Word. Utilicen el documento de Google Drive, que es el que tiene la hojita, el iconito de color azul con renglones. Y lo comparten conmigo. Y ya con eso es suficiente, ¿no? Bien. Para terminar, lo que nos haría falta es ver el desarrollo de un mapa de riesgos, ¿no? ¿Este sí lo están viendo o siguen en el otro? Seguimos en Facebook, profe. Están en, a ver cómo le hago aquí. ¿Ya lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Ah, ok, gracias. Aquí vemos, esto es interesante. ¿Cómo surgen las matrices de riesgo? Bueno, pues primero tenemos que identificar el riesgo, analizar el riesgo. Después, ¿qué cosa? Ya que lo analizamos, pues tiene que llegar el momento de que lo tengamos que definir el tipo de riesgo. ¿Es alto, es medio, es bajo? Ah, pues antes de llegar a la matriz, ¿no? Tenemos que primero definir las áreas de negocio de la empresa. ¿Qué tipos de riesgos hay en cada empresa? Después, como ve el reloj, elaborar cuestionarios de evaluación. Esos ya creo que no hay anexo que señale, pero a ver si puedo conseguir algo para que lo conozcan. Entonces, primero, definir las áreas de riesgo, definir los tipos de riesgos, elaborar el cuestionario de evaluación, hacer entrevistas con los responsables de área, porque ustedes van a recoger todo esto, los van a resumir en uno solo, van a ir con el jefe y le van a decir, mira, tu personal nos cuentan que hay este tipo de riesgos, ¿estamos en lo correcto? ¿Quieres revisarlo? Dinos si estamos mal. Nosotros no conocemos tu departamento, tú sí lo conoces, entonces dinos cómo. Entonces vamos que en este camino. Entonces, ¿qué haces después? Evalúas cualitativamente, no haces cálculos, sino apreciaciones, haces una evaluación y entonces tú dices, ¿qué oportunidades hay de mitigar estos riesgos? Identificar oportunidades de mejora es mitigar el riesgo. Y entonces, de acuerdo con esta evaluación cualitativa, pones aquí los riesgos graves, los riesgos que están debidamente controlados y los riesgos en los que tienen que hacerse ajuste. O sea, es una forma de desarrollar un mapa de riesgos, ¿no? Y ejemplos de matrices de riesgos. Aquí es otro ejemplo ya más detallado.
Aquí, ¿cómo le hago? Aquí, por ejemplo, cada una de las actividades, por ejemplo, dice multa o sanción por recibir cheques fiscales. Entonces hay la consecuencia, la probabilidad, la consecuencia y la probabilidad bajo control y el score. Entonces, van colocando, es un software, ¿no? Aquí lo ven: estructura, informes, procesos, riesgos, controles, test. Ya hay software para todo, así que lo que está aquí, el semáforo, les está diciendo que el 1, el 2, el 3, el 8 están riesgos altos que merecen atención inmediata. Los 7, el 3, el 5, ¿no? Están bajo control. El color, ¿qué será? Naranja. Pues ahí hay riesgos que están entre melón y sandía, y por lo tanto hay que meterle mano al estudio del 1, del 7, del 6, del 4 y del 6. Y ya después de ese trabajo te vas con el 2 y con el 8. O sea, son ayudas que te van a dar, ayudas que tú debes de conocer que existen para que no haya mayor problema. Y pues viene que no sé si se puede apreciar de parte de ustedes. Yo quiero hacerlo más grande, para que resalten, ¿no? Primero lo voy a hacer un poco más chico. Aquí en este mapa de riesgos, lo que se trata de que se vea a la primera, lo voy a hacer así un poquito más chico, ¿no? Aquí tenemos el riesgo operativo, pero el mapa de riesgos pone primero el riesgo, ¿no? De control y gestión interna, el control del riesgo del grupo y el riesgo de gestión. Este es el riesgo mayor. ¿Y qué sucede? Que quieren que grafiquemos el riesgo operacional buscando el riesgo del entorno económico, el riesgo de competencia, riesgo social, tecnológico. O sea, estos apoyos, ¿se acuerdan que el COSO nos daba las fuentes de los riesgos internos y externos? Están aquí, ¿no? Y de ahí sale el riesgo de matching, de reaseguro, de suscripción, de gastos, el riesgo propio del negocio, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de desviación de siniestros, el riesgo de desviación de gastos. O sea, se analiza, aquí está un análisis de una aseguradora, ¿no? En donde se puede tener una idea de cómo se va analizando y cómo te vas ayudando de cada uno de ellos para que tú ya después, ¿no? Puedas llegar acá. Hay una pérdida en dinero, hay un déficit de liquidez o hay una insolvencia. O sea, el trabajo, la talacha fuerte está en el cuadro azul, en la parte operacional, en la parte de los riesgos del seguro y de los riesgos que son de mercado, de crédito, de interés, ¿no? ¿Y quién te va a fijar el perfil de aversión al riesgo? La dirección general. Entonces, sobre eso, tú ya puedes llegar a qué provisiones, o sea, qué apoyos tienes para defender esa cuestión de los diferentes riesgos que puedes tú tener, ¿no?
O sea, son nada más conocerlo. No lo vamos a hacer. O sea, no estamos ahorita metidos en una clase específica de administración de riesgo. Estamos en un hechizo de materia que le llamaron administración actuarial y que nomás así, en una unidad que va a tener varias horas, quieres que vean todo un año de lo que es la administración de riesgos y la administración general, pues no nos es posible. Pero aún así, yo le he echado ganas y he tratado de explicarles, aunque sea muy a la carrera, pero que tengan el material ustedes, y si tienen dudas, les vuelvo a repetir, me preguntan. No quiere decir que porque ya lo vimos, pues ya nos olvidamos de él, ¿no? Pues ustedes van a tener que estudiar para que en su momento puedan hacer el examen y pasar la materia, ¿no? Bien. Entonces, aquí que sigue. Entonces, ya vimos todo el material, ¿no? Ya vimos todo el material y entonces ya lo que nos queda ahora es, primero Dios, hacen la tarea, la entregan por favor máximo a las 12 de la noche del domingo para que tengan todo el tiempo disponible para ello. Y si hay preguntas, revísenlo, estudienlo y yo con gusto aquí en la clase lo vemos y lo contestamos, ¿no? Ya para la clase que viene, el próximo lunes, ya entraremos a la tercera unidad. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Preguntas. Bueno, son las 5:40. Así que ahí le dejamos. Ya terminamos. Y échenle ganas, por favor. Bien. Jóvenes, entonces, hasta luego. Que tengan unas felices fiestas patria y que la pasen bonito. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Voy a parar la grabación. Bien.